continuación, trabajo en comisiones. Muy buenos días tengan todas y todos los presentes, quienes nos acompañan en la conexión por Zoom y quienes están acá también acompañándonos en esta reunión del Consejo Judicial Ciudadano. El día de hoy, 25 de septiembre de 2023, nos reunimos nuevamente las personas integrantes del Consejo Judicial Ciudadano a fin de celebrar la primera sesión ordinaria de dicho órgano colegiado. Antes de iniciar, quiero agradecer al personal del Congreso de la Ciudad de México por las atenciones otorgadas para la realización de la presente sesión. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 42 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 1, 2, 3, 6, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 y 28 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México, damos inicio a la primera sesión del Consejo Judicial Ciudadano. Por favor, secretario, proceda a dar pase de asistencia a fin de verificar que existe el quórum legal requerido para el desarrollo de esta sesión. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, se procede a dar pase de lista a fin de verificar el quórum necesario para la celebración de la presente sesión. Cuenca Dardón Carlos Edmundo. Presente. De la Torre Mercado Gabriela. Hernández Morales Teresa Mercedes. Muñoz Ibarra Héctor. Presente. Nader Curi Jorge. Presente. Rivas González Sandra Margarita. Presente. Robles Gómez Mon Emiliano. Presente. Romero Galván Alejandra Montserrat. Sánchez Magallán José Francisco. Illán Rondero Bárbara. El de la voz, presente. Se informa a la presidencia que hay una asistencia de 9 consejeros y consejeras. ¿Hay quórum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno. ¿Alguien más que requiera que se confirme su asistencia? Dentro. Entonces son 11. Ok, se informa a la presidencia que hay una asistencia de 11 consejeros y consejeras. ¿Hay quórum, consejero presidente? Muchas gracias. En vista de que existe el quórum requerido, se declara abierta la presente sesión. Por favor, secretario, proceda ahora a dar lectura al orden del día. Consejeras y consejeros, el orden del día que se someta a consideración es el siguiente: verificación de quórum, declaratoria de inicio y aprobación del orden del día. Como punto número 2, aprobación del acta de la sesión de instalación celebrada el 18 de septiembre del 2023. Tercer punto, informe sobre el seguimiento de los acuerdos de la primera sesión ordinaria.
Cuarto punto, discusión y en su caso aprobación de la imagen institucional del Consejo Judicial Ciudadano. Quinto punto, acuerdos relacionados con la solicitud de opinión del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Sexto punto, discusión y en su caso aprobación de la metodología que se llevará a cabo para el proceso de ratificación de la persona titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Como punto 7, asuntos generales. Punto 8, clausura. Cumplida su instrucción, consejero presidente. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros, está a su consideración el orden del día. ¿Alguien quisiera hacer alguna intervención? ¿Tomar el uso de la palabra? Al no existir intervenciones, por favor, secretario, proceda a recabar la votación que corresponde para saber si es de aprobarse el orden del día de esta sesión. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, se somete a votación nominal la aprobación del orden del día, por lo que procederé a dar lectura del nombre de cada uno de los integrantes de este consejo, solicitándoles manifiesten de viva voz el sentido de su voto. Cuenca Dardón Carlos Edmundo. De la Torre Mercado Gabriela. Hernández Morales Teresa Mercedes. Muñoz Ibarra Héctor. Nader Curi Jorge. A favor. Rivas González Sandra Margarita. Robles Comezmón Emiliano. Romero Galván Alejandra Montserrat. Sánchez Magallán González José Francisco. Illán Rondero Bárbara. El de la voz, a favor. Presidente, le informa que existe una mayoría, por lo que se aprueba el orden del día. Muchas gracias, secretario. En virtud de que el orden del día ha sido aprobado, le solicito ahora consultar a las y los consejeros en votación económica si es de dispensarse la lectura de los asuntos listados en el orden del día por haber sido distribuidos con antelación. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta si es de dispensarse la lectura de los asuntos listados en el orden del día, por haber sido distribuidos con antelación. Es económico, ¿no? ¿Votos a favor? Levanten la mano. Al no existir votos en contra ni abstenciones, se aprueba la dispensión de la lectura de los asuntos listados en el orden del día previstos para la presente sesión. Cumplida su instrucción, presidente. Muchas gracias, secretario. Proceda, por favor, a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El siguiente punto enlistado en el orden del día corresponde a la aprobación del acta de sesión de instalación celebrada el 18 de septiembre del 2023. Cumplida su instrucción, consejero presidente. Muchas gracias, consejeras y consejeros. Este proyecto de acta nos fue enviado con antelación y hemos votado por la dispensa de su lectura, por lo tanto, está a consideración el punto de referencia. ¿Alguno de los consejeros, alguna de las consejeras desea realizar alguna intervención? No habiendo ninguna intervención, procedamos ahora, señor secretario, por favor, a recabar la votación correspondiente. Instrucciones de la presidencia, procederá a recabar la votación nominal para la aprobación del acta en referencia, por lo que mencionaré los nombres de cada integrante
quienes deberán expresar el sentido de su voto en favor, en contra o en abstención. Cuenca Dardón Carlos Edmundo. A favor. De la Torre Mercado Gabriela. Hernández Morales Teresa Mercedes. Muñoz Ibarra Héctor. Nader Curi Jorge. A favor. Rivas González Sandra Margarita. Robles Gómez Mon Emiliano. Romero Galván Alejandra Montserrat. Sánchez Magallán González José Francisco. Illán Rondero Bárbara. El de la voz, a favor. Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Expuesto a lo anterior, se informa que existe mayoría en favor. En consecuencia, se aprueba el acta de la sesión de instalación de este Consejo Judicial Ciudadano. Gracias, consejero secretario. Proceda, por favor, a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, secretario presidente. El siguiente punto enlistado en el orden del día corresponde al informe sobre el seguimiento de los acuerdos de la sesión de instalación del Consejo Judicial Ciudadano, cumplida su instrucción, diputado, consejero presidente. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros, voy a proceder a dar un informe sobre el seguimiento de los acuerdos que se tomaron en nuestra sesión de instalación. Como ustedes pueden ver en el acta que se ha aprobado, vienen identificados y numerados cada uno de los acuerdos, y por lo tanto en esos mismos términos informo a ustedes lo siguiente. Por lo que hace al acuerdo AC001, en el que por mayoría de votos se tomó el acuerdo de formular las designaciones del consejero presidente y del consejero secretario de este Consejo Judicial Ciudadano, se les informa que dicho acuerdo fue notificado a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México y a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. De la misma manera se les informó que con fecha 18 de septiembre de 2023 este consejo quedó formalmente instalado. Por lo que hace al acuerdo 1 y 2. Por lo que hace al acuerdo 3, en el que se aprobó por unanimidad el Reglamento de Operación y Funcionamiento del Consejo Judicial Ciudadano, se informa a las y los consejeros, así como los asistentes, que ese reglamento fue impreso y fue firmado por todos los consejeros y por lo tanto se ha difundido en los sitios respectivos y obra en poder de todos nosotros para que a través de ese reglamento se guíen las sesiones de este consejo. En cuanto al acuerdo A4, en el que se aprobó por unanimidad el calendario de sesiones del Consejo Judicial Ciudadano, este calendario de sesiones es del conocimiento de todos y todas las consejeras, y de hecho el día de hoy estamos realizando la primera reunión en los términos de ese calendario. En cuanto al acuerdo 5, en el que se acordó formular y presentar el oficio para que la titular de la Fiscalía General de Justicia nos manifieste su interés en someterse al proceso de ratificación, les comento que como es del conocimiento público y también de todos y cada uno de nosotros y de nosotras, se presentó ese oficio al día siguiente, el día 19 de septiembre, y el día 21 de septiembre la Fiscal General de Justicia presentó su respuesta por escrito a este Consejo Judicial Ciudadano, en el que manifestó su conformidad con someterse al procedimiento de ratificación. En las relatadas circunstancias, y tal y como también fue acordado por este Consejo Judicial Ciudadano, el día de hoy se presentará el oficio a la titular de la Fiscalía, en el que le estamos solicitando nos remita en 11 dispositivos USB toda la documentación que también este Consejo Judicial Ciudadano autorizó que le sea solicitada
para efectos de su consideración en el proceso de evaluación. En cuanto al acuerdo 6, en el que se acordó solicitar al presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia la designación de la persona que fungirá como enlace ante este órgano colegiado y la realización del listado de necesidades del Consejo Judicial Ciudadano, les informo que estos oficios ya fueron presentados al presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y de hecho, como es también el conocimiento de todas y todos nosotros, ya se nos entregó una oficina en el edificio que se encuentra en el Zócalo del Congreso de la Ciudad de México, en el mezanín. Quizás el secretario nos pueda ampliar un poco más la información y ya se han venido entregando los insumos que necesitamos para continuar con una instalación el resto de los trabajos que vamos a desempeñar. De hecho, también tenemos un correo electrónico, tenemos números telefónicos y, en fin, ya podemos tener una presencia en relación con nuestro funcionamiento. Yo no sé, secretario, si quisieras tú ampliar un poco más la información en cuanto a nuestras oficinas. Ok, con gusto, consejero presidente. En cuanto a las entrevistas, en cuanto a las oficinas, contamos con dos. Una específicamente para las reuniones en cuanto a los 11 consejeros y la otra para la recepción. Se encuentran ubicadas en Mezanín 2, Mezanín 3. Contamos con equipos de cómputo, 3 equipos de cómputo, impresora para realizar nuestras operaciones, así como material de oficina y entre otros insumos que nos ha proporcionado el mismo Congreso por medio de la Comisión de Justicia. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias. Consejeras y consejeros, está a su consideración este informe sobre el seguimiento de los acuerdos. ¿Existe alguna intervención? Bien, por favor, señor consejero secretario, dé lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, secretario presidente. El siguiente punto enlistado en el orden del día corresponde a la discusión y, en su caso, aprobación de la imagen institucional del Consejo Judicial Ciudadano. Cumplida su instrucción, consejero presidente. Muchas gracias, consejeras y consejeros. Está a su consideración el punto de referencia. Como todos sabemos, también aquí previamente al desarrollo de esta reunión nos fue circulado el proyecto de imagen institucional y se ha dispensado su lectura. ¿Alguien desea realizar alguna intervención sobre este punto? No habiendo ninguna intervención, procedamos ahora, consejero secretario, a recabar la votación correspondiente. Con gusto, consejero presidente. Por instrucciones de la presidencia, procederé a recabar la votación nominal para la aprobación de la imagen institucional de este órgano colegiado, por lo que mencionaré los nombres de cada integrante, quienes deberán expresar el sentido de su voto en favor, en contra o en abstención. Cuenca Dardón Carlos Edmundo. A favor. De la Torre Mercado Gabriela. A favor. Hernández Morales Teresa Mercedes. A favor. Muñoz Ibarra Héctor. A favor. Nader Curi Jorge. A favor. Rivas González Sandra Margarita. Robles Gómez Mon Emiliano. A favor. Romero Galván Alejandra Montserrat. A favor. Illán Rondero Bárbara. A favor. El de la voz, a favor. Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Como resultado del anterior, se informa que existe mayoría en favor. En consecuencia, se aprueba el punto de referencia. Atendida su instrucción, consejero presidente. Muchas gracias, señor secretario técnico. Proceda, por favor, a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, secretario presidente. El siguiente punto enlistado en el orden del día corresponde a la presentación de los acuerdos relacionados con la solicitud de opinión del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Cumplida su instrucción, consejero presidente. Muchas gracias, señor secretario. Consejeras y consejeros, como es de nuestro conocimiento, el artículo 42, fracción 3 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México establece que el proceso de evaluación tiene por objeto recibir recomendación, entre otros, recibir recomendaciones y opiniones sobre el desempeño de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y que es
obligación de este Consejo considerar las recomendaciones y opiniones sobre su desempeño que emita el Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia. En tal sentido, someto a consideración de las y los consejeros del Consejo Judicial Ciudadano el acuerdo en el sentido de que se proceda a solicitar al Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia emita su opinión a que se refiere el artículo 42, fracción 3 de la ley orgánica antes señalada. ¿Queda a su consideración esta propuesta de acuerdo? Bien, no habiendo intervenciones, le pido al secretario tome la votación respectiva. Con gusto, consejero presidente. Por instrucciones de la presidencia, procederé a recabar la votación económica en el sentido. Les pido, por favor, que levanten las manos. ¿Quiénes están a favor? Los que tengan a favor, que levanten la mano. Okay. 0 en contra. Como resultado del anterior, se informa que existe mayoría. En consecuencia, se aprueba el punto de referencia. Atendida su instrucción, consejero presidente. Muchas gracias, consejero secretario. Por favor, de lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, secretario presidente. El siguiente punto enlistado en el orden del día corresponde a la discusión y, en su caso, aprobación de la metodología que se llevará a cabo para el proceso de ratificación de la persona titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Cumplida su instrucción, consejero presidente. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros, este en realidad es el punto esencial de la reunión del día de hoy y tiene como objeto que nos manifestemos sobre cuál es la idea que cada uno de nosotros tenemos, si es que existiera alguna participación sobre el particular, sobre la manera en la que vamos a llevar a cabo la evaluación del desempeño de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Recordemos que la ley orgánica de la Fiscalía General de Justicia establece unos parámetros mínimos que tenemos que considerar, y en ese proceso de evaluación también tenemos que recolectar la opinión del Consejo Ciudadano, lo cual ya se autorizó en el acuerdo anterior, y vamos a llevar a cabo también una entrevista con la Fiscal General de Justicia, cuya metodología estableceremos con posterioridad. De tal manera que, tomando en consideración todos los insumos necesarios para evaluar cada uno de los puntos a que se refiere la ley orgánica, la opinión del Consejo Ciudadano, la entrevista con la fiscal, deberemos de conjuntar otros elementos, los que cada uno de nosotros consideremos, y que se lleve a cabo la evaluación. Entonces, yo quisiera que, independientemente de lo que ya hemos avanzado en este particular, si alguno de los consejeros o consejeras quisiera pronunciarse sobre esta metodología, tienen la palabra. Adelante, consejero Cuenca. Muchas gracias. Creo que hemos platicado mucho tiempo este tema de las cédulas de evaluación. A mí me gustaría proponer a mis compañeros consejeros que también pudiéramos entrevistarnos con los coordinadores de los distintos, de las distintas áreas de la Fiscalía en una plática muy breve para saber la actividad de todas las áreas sustantivas. Entonces, propongo que nos reunamos en entrevista corta con los coordinadores de las áreas sustantivas de la Fiscalía para poder tener un concepto más claro, para poder tener una idea más formal de las actividades de la Fiscalía.
Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún consejero o consejera? Adelante, consejera. Sí, comparto la idea del licenciado Cuenca. Igual sugiero la participación de todos los coordinadores de las áreas estratégicas a fin de que nos comuniquen la participación, el funcionamiento de cada personal, ya sea sustantivo, administrativo y de cualquier tipo que colabore en la fiscalía, así como obviamente la participación de la fiscal en cada coordinación. Es importante saber los puntos bajos que tiene la fiscalía en cuanto a los recursos humanos y obviamente económicos. Es algo que siempre voy a manejar. Creo que la incapacidad de la fiscalía está de acuerdo y va obviamente encaminada a la falta de recursos que se tiene. Entonces coincido totalmente en una reunión con todos los coordinadores y saber sus puntos de vista, sus puntos de quiebre y pues ver en qué se les puede apoyar, ¿no? Qué es lo que ellos nos pueden recomendar para nosotros asimismo hacer la recomendación a si se queda obviamente la fiscal o llega otro fiscal en su nombre. Entonces sí lo recomendaría, estoy en total acuerdo, no sé si alguien guste más. Muchas gracias, consejera Rivas González. Consejera Bárbara Illán, ¿tiene la palabra? Gracias. Yo creo que por una cuestión justamente de metodología, tenemos que considerar, digamos, 3 secciones que están establecidas. Una es la entrevista de la fiscal, es la primera etapa o en el orden, no importa el orden, pero digamos, es una etapa. La segunda son los 9 documentos o 9 circunstancias que vamos a evaluar conforme a la ley, su participación en materia de género, etcétera, etcétera. Creo que en este sentido, en esta etapa, entra perfectamente lo que los consejeros Cuenca y la consejera Sandra manifiestan, que sería una entrevista con los coordinadores, en donde yo agregaría, por la importancia de la transformación de la Fiscalía de la Procuraduría en Fiscalía, es la unidad de implementación, porque esa unidad nos va a dar mucha información de cómo fue, etcétera. Ahora, la consejera Sandra hace un señalamiento importantísimo cuando dice, bueno, que nos digan qué les falta o cómo ha estado esta operación. Y yo creo que ahí podemos usar lo que se llama los FODA. El FODA es las debilidades y las fortalezas que se tienen en un tema de operación. Entonces podríamos obviamente hacer las entrevistas en base a cuáles son las fortalezas que pueden o que han encontrado, porque no todos son debilidades, y en las debilidades puede estar la falta de recursos, la falta de personal, etcétera, etcétera. Esa es una segunda fase y yo me sumo a la propuesta de ver cómo podríamos entrevistar a los coordinadores, quizás en 2 reuniones virtuales, porque son bastantes, y a lo mejor la unidad de implementación en otra sección, porque es como otro nicho de operación. Y la tercera parte, la tercera fase, que no debemos de olvidar, es el hecho de que tenemos, y habría que, así como le estamos pidiendo al Consejo Ciudadano que se manifieste, tenemos que hacer la consulta pública. O sea, hacer un escrito o hacer un llamamiento, algún pronunciamiento de que estamos recibiendo de organizaciones de la sociedad civil o de personas algunas implementaciones. Ahora, esto es lo que tenemos que hacer conforme a la ley. Lo que tenemos que hacer no es tanto lo que queramos o no, sino que la ley nos señala. Lo de las entrevistas de consejeros y de la unidad de implementación, bueno, eso yo creo que es un aporte de este consejo, pero lo demás está en la ley. Ahora, el qué viene después, cómo lo vamos a hacer, y aquí viene un elemento importante. Toda evaluación del desempeño tiene ponderación. ¿Qué significa la ponderación? ¿Cuánto vale?
Es decir, la entrevista, por citar algún ejemplo, la entrevista con la fiscal va a ser 20%, 20 puntos. La aportación de documentos, por decir otro 20%, etcétera. Y las entrevistas, digo, los aportes, le tenemos que dar una numeralia, pues, es la ponderación, para que sepamos. Y también tenemos que pensar en este asunto del cómo, porque la metodología es el cómo. Entonces, tendríamos que pensar si hacemos una cédula para registrar los hallazgos globales a todos, a estos puntos, o hacemos una cédula por fase, una para la entrevista, otra para toda la documentación, otra para las aportaciones, porque si no lo hacemos con esta metodología que se debe hacer, y en ese sentido a lo mejor por ahí buscar alguna charla de un experto en metodología de evaluación del desempeño, que nos diga si estamos en lo correcto o son cosas que algunos pensamos, que nos digan, sí, es correcto, se tiene que hacer esto y esto y esto y se tiene que hacer la ponderación. Si no estamos de acuerdo en hacer la ponderación y no queremos darle una traducción en la numeralia, pues va a ser algo subjetivo entonces. Va a ser lo que al final cada uno vaya pensando, y no va a tener, si no lo registramos en una cédula, pues igual, o sea, podremos tener percepciones. Entonces, caemos en el tema válido, válido de la percepción, pero que es un poco distante de la metodología. Entonces, aquí yo creo que salvo Gaby de la Torre, que es psicóloga y conoce por qué tiene que ver con la evaluación del desempeño, es una herramienta que se usa en la psicología industrial, la psicología laboral. Y nos pusieron aportes también, la consejera Romero, nos pusieron aportes muy interesantes de cómo incluso la propia fiscalía evalúa sus MPs. Entonces, si así evalúan a sus propios MPs, no podemos decir que la fiscal la vamos a evaluar con menos. Claro, ella es la ejecutora, la ordenadora, ¿no? Y los otros son los operadores, digamos, siguiendo esa lógica. Pero entonces yo creo que aquí, si tenemos dudas o eso, porque ya creo que ya vamos ahorita, sí vamos a convocar a recabar la información del Consejo Ciudadano. Sí, ok. Y tenemos que considerarla y qué porcentaje, o no le vamos a poner porcentajes, no sé. Y también ver si están ustedes de acuerdo en que buscáramos a alguien que nos dé una breve charla sobre evaluación del desempeño, para que no estamos obligados a saber todo, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que hay expertos que nos pueden dar una luz si estamos por un buen camino o estamos siguiendo una cuestión intuitiva o ocurrencias. Yo lo que les digo es lo que he visto que se hace en las evaluaciones, concretamente de programas de género que he hecho para diferentes entidades federativas, pero obviamente aquí se trata de evaluar el desempeño de una persona a cargo de una institución tan compleja. Entonces, esa sería mi participación. Enseguida, tengo entendido, o según vi, tenía intención de participar la consejera Gabriela de la Torre. ¿Es así? Adelante, consejera, por favor. No, la verdad es que Bárbara ya lo comentó en su intervención y justamente yo también considero que es importante hacer una ponderación de acuerdo a las diferentes áreas que tengamos, porque eso también nos da una visión más general. Y no sé si estén de acuerdo conmigo, pero también valdría la pena, tal vez, no sé, un 5% de la valoración o algo, poder tener un muestreo aleatorio simple con los usuarios en los ministerios públicos, porque al final
porque al final, ¿quién mejor que los usuarios va a poder entregarnos resultados o valoración acerca de los procesos que esté llevando cada uno a cabo? Entonces, también además lo pongo sobre la mesa también y considero que sí es muy importante el tema de la participación ciudadana, específicamente puede ser, les digo, con una muestra aleatoria simple de los usuarios que van a los ministerios públicos, por decirles algo, ¿no? O a las diferentes fiscalías. Muchas gracias, consejera de la Torre. Consejero Robles Gómez Montt. Muchas gracias. Pues me sumo a lo solicitado, lo comentado por la compañera Bárbara y Gaby. Yo lo único que haría un poquito de énfasis es que al ser muy poco el tiempo que tenemos para cumplir con esta evaluación, yo solicitaría o sugeriría que el punto que mencionó la compañera Bárbara de la opinión pública, las opiniones, recomendaciones que podamos recibir como consejo, que se haga la convocatoria desde hoy. Yo pensaba proponerlo en puntos generales, pero al estar tratando este tema ahora, creo que es oportuno, porque justo porque tenemos poco tiempo, tenemos que dar la oportunidad de darle difusión, publicidad. No sé si esta transmisión, esta sesión se está transmitiendo en vivo como habíamos acordado, pero si es así también para que acompañado a la invitación que hagamos en una sesión pública, pues quede constancia y se haga la convocatoria, que se le difunda en las distintas redes sociales para invitar al público en general, y yo sugeriría hacerlo desde el día de hoy por el poco tiempo que se tiene. ¿Es cuanto? Muchas gracias, consejero Robles. Consejera Gabriela de la Torre, ¿levantó la mano? Sí, que justamente también estaba preguntando hace un momento, bueno, pero de manera informal, no aquí en la sesión, conocer las redes sociales del consejo, como toda esta información que tenemos, y yo me comprometo esta semana también a conseguir a alguien especialista en temas de metodología para ponerle sobre la mesa que nos puedan dar una plática de manera honoraria para conocer un poquito más del proceso. Entiendo que tenemos el tiempo encima, pero también creo que queremos dar nuestro mayor esfuerzo para que las cosas salgan lo mejor posible. Entonces, yo me comprometo a eso. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Algún consejero o consejera? Bien, no habiendo intervenciones, entonces tenemos sobre la mesa los siguientes puntos. A ver, está la propuesta de realizar entrevista con los coordinadores de la Fiscalía. Se agregó la unidad de implementación y yo me sometería a consideración también platicar con el Instituto de Formación Profesional, porque es el área que desarrolla todos los procedimientos de ingreso, profesionalización y separación en el servicio al personal sustantivo. Esa es una primera propuesta. Esta propuesta, en caso de ser aprobada, implicaría hacer una programación rápida para invitarlos a entrevistarse con nosotros, hacerlo de manera igual como estamos aquí, presencial, y quienes no puedan asistir, que se conecten en un Zoom, y platicaríamos con ellos lo más pronto que fuera posible, de acuerdo a este calendario. Sería un primer acuerdo. El segundo acuerdo sería ya convocar a la consulta pública, es decir, que el Consejo emita la convocatoria a la consulta pública para que las personas particulares y organizaciones de la sociedad civil expresen lo que deseen expresar en relación con el procedimiento de ratificación que nosotros estamos llevando a cabo. Esta convocatoria se publicaría en nuestros sitios, desde luego, en las páginas o en las redes que todos nosotros podamos hacerlo, y al efecto se pondría a disposición del público en general el envío de sus opiniones y consideraciones tanto al correo electrónico que tenemos ya en el Consejo, como también la posibilidad de que pudieran presentar la información y la documentación que consideren pertinente directamente en nuestras oficinas, que ya tenemos habilitadas. Esta convocatoria se realizaría inmediatamente, pero tendría que tener un plazo necesario de conclusión a fin de que pudiéramos hacer un análisis de lo que se reciba y procesarlo debidamente en nuestra evaluación. En tercer lugar, sería que se formule una cédula. El tercer acuerdo o el tercer punto sería que se formule una cédula de evaluación
en la que se incluyan ponderaciones, por un lado, en cuanto a los rubros que estamos nosotros evaluando, y que en esas ponderaciones también se incluya el rubro de estas consultas e incluso un muestreo aleatorio simple como propuso la consejera de la Torre. Para estos fines y de acuerdo a lo que hemos nosotros recibido como aportación de todos los consejeros y consejeras y lo que ya hemos platicado en este camino, el acuerdo que yo propondría sería que el secretario técnico, con toda esta información, nos presente lo más pronto posible un proyecto de cédula de evaluación que contenga los rubros a evaluar, las ponderaciones propuestas, para que a partir de esta propuesta nosotros tengamos a lo mejor una reunión extraordinaria, aprobemos estos rangos y procedamos a lo que continúe. Y finalmente, como parte de este acuerdo, sería la posibilidad también cuanto antes de recibir una charla, de invitar a alguien a que platique con este consejo, alguien experto en metodología que pueda platicar con nosotros, nos dé sus puntos de vista y nos ayude también a tener un poco de comentarios sobre el particular. Sería entonces, en términos generales, el acuerdo que yo sometería a consideración de este consejo. Compañera Bárbara Illán, por favor. Yo creo que por un ejercicio de lógica, yo creo que primero tendríamos que tomarle la palabra a la consejera Gaby de traer a esa experta para que no trabajemos doble, porque a lo mejor nosotros con un sentido común, que luego no es el más común de los sentidos, también el Instituto de Formación Profesional, y qué bueno que el consejero presidente trae a colación, pues tiene estas gentes que se dedican a evaluar, expertos de evaluación. Entonces podríamos hacer una sesión en donde estuviera por un lado la persona que nos proponga la consejera Gaby Torres y por la otra el instituto. Y esto tiene que ser de máxima prioridad para que todos estemos un poquito en la sintonía de este mecanismo y de cómo va. Y ya después la cédula, porque la cédula, ¿sobre qué la van a efectuar? ¿Sobre la entrevista, sobre la documentación o sobre el proceso de público? Ahora, lo que sí tiene mucha razón el consejero Robles Gómez Montt es que sí ya tenemos que hacer pública que estamos esperando la participación de los ciudadanos, y ahí yo propondría que no solamente fuera en la cosa del consejo, sino que viéramos algún comunicado de prensa, de comunicación social del Congreso, que nos ayudara. Sí, realmente hacerlo público, ¿no? Entonces, yo pensaría nada más que independientemente del orden de los acuerdos, ¿sí? Yo creo que el primer acuerdo antes de la cédula es el experto o los expertos, pedirles que nos ayuden. Bien, muchas gracias. Consejero Héctor Muñoz. Ok, un poco en ese sentido, habría nada más mi única consideración es operativa. Estamos tratando varios aspectos. Uno tiene que ver con la cédula. Sí, creo que algunos aspectos ya se podrían incorporar en lo que se ha llamado la cédula, porque ya los hemos trabajado. Tiene que ver con la evaluación del desempeño, las recomendaciones y opiniones, de las cuales ya estamos pidiendo una al Consejo, la entrevista. Entonces, creo que algunos no sé cómo llamar los conceptos de lo que podría ser una cédula de evaluación del desempeño ya están apuntados. Eso no quita que efectivamente podamos tener una charla con la persona o el experto con la que hay que platicar, pues para ir amarrando cómo ponderar estos cajones que les habíamos llamado de lo que será la evaluación. Ese es un punto, ¿no? Hay que tenerlo en consideración como algo, digamos, de primer orden, como lo ha comentado la maestra Bárbara, porque, bueno, es lo que tenemos enfrente, más complicado de resolver. El otro tema que yo observo tiene que ver con estas entrevistas a los coordinadores, a la unidad de implementación y al Instituto de Formación Profesional. Yo lo único que pediría es que fuéramos muy puntuales en cómo lo haríamos para que no nos generemos una carga de
de trabajo que no nos vaya a complicar el terminar de discutir la metodología. Nada más sería una cuestión de orden más bien operativo. Finalmente, igual en el tema de la convocatoria de la consulta pública, efectivamente es una tarea que tenemos ya que empezar a atender. Solo mi pregunta o mi duda sería si ya tenemos todos los instrumentos para detonar la consulta y que los ciudadanos puedan empezar a expresarse. No sé, un portal o un correo o como vaya el Consejo Judicial a recibir estas opiniones públicas. Es todo. Bien, ¿algún consejero o consejera más que quisiera hacer uso de la palabra? Bueno, yo insistir en dos temas. El primero de ellos es que creo que estamos todos de acuerdo en incorporar en el procedimiento de evaluación una entrevista, una plática con los coordinadores, incluyendo al instituto, que en efecto es una coordinación, y la unidad de implementación. Creo que en esto ya tenemos todos un acuerdo y es una cuestión de que inmediatamente lo programemos con el enlace que nos designó la señora fiscal, nos pongamos de acuerdo con el enlace, programemos en lo inmediato esas reuniones y que puedan ser presenciales con una conexión en Zoom, como lo estamos haciendo en este momento. Es una entrevista con ellos, libre, en la que cada uno de los consejeros pueda expresarse libremente y preguntar lo que desee con cada uno de los coordinadores, porque se trata precisamente de ir recopilando la experiencia, la opinión de lo que cada uno de nosotros consideremos importante que nos aporte cada uno de los coordinadores y la unidad de implementación. Creo que en ese primer punto estamos todos de acuerdo y no necesitamos esperar más. Esto lo podemos programar de inmediato. En segundo lugar, tenemos el tema de la consulta pública. La consulta pública ya podemos lanzarla. Podemos ir formulando la convocatoria, se hace un proyecto de convocatoria que se manda a todos ustedes para que recopilemos nuestra opinión, nos ponemos de acuerdo, se hace esa convocatoria pública, se lanza de inmediato, le pedimos desde luego al Congreso y a todas las fuentes que podamos que nos ayuden a difundirla y ya tenemos un correo electrónico y ya tenemos oficinas en donde podemos recibir todo lo que la ciudadanía nos quiera aportar. Podemos lanzar esta convocatoria también cuanto antes en lo inmediato, pero sí tenemos que ponerle un límite porque las opiniones que se reciban tenemos que procesarlas, analizarlas, incorporarlas y esto pues tenemos que ponerle un límite para que nos dé tiempo de hacerlo. En tercer lugar tenemos el tema de la metodología y de la cédula. Creo que el orden es interesante. Podemos nosotros reunirnos con estos expertos, inmediatamente que tengamos el nombre y la posibilidad de contactarnos con ellos, lo podemos hacer también cuanto antes, creo que vale la pena que lo hagamos. Pero también podemos ir formulando la cédula, porque esta cédula de evaluación, independientemente de lo que nos platiquen los expertos, pues ya sabemos que mínimamente tiene que contener rubros. O sea, cualquier cédula de evaluación que nosotros hagamos tiene que contener lo que ya comentaba la consejera Bárbara, los aspectos legales que estamos obligados a considerar como consejo, que son los 9 apartados que establece la ley orgánica, la entrevista con la fiscal, ahora la entrevista con los coordinadores y con la unidad de implementación y los demás elementos. Entonces podemos ir avanzando con la elaboración de esa cédula, independientemente de los ajustes y de las ponderaciones que acabemos haciendo de esa cédula al momento que tengamos la reunión con el experto en metodología con el que podamos platicar. Entonces creo que una cosa no impide que avancemos en lo siguiente y que vayamos caminando, sobre todo para no estar dependiendo de un acontecimiento para dar el siguiente paso. Si entendí bien de todo lo que se platicó, por aquí podrían irse los acuerdos. Y si no existe ninguna opinión sobre el particular, si no existe ninguna otra intervención de los consejeros, le pediría entonces al secretario que tomara la votación sobre estos acuerdos. Con gusto, consejero presidente. Por instrucciones de la presidencia, procederé a recabar la votación nominal para la aprobación de la metodología de referencia, por lo que mencionaré los nombres de cada integrante, quienes deberán expresar el sentido de su voto, en favor, en contra o en abstención. Perdón, secretario, nada más para que la votación sea exacta. Estamos hablando de 2 reuniones, una de todos los coordinadores, otra
del instituto y la unidad de implementación y una tercera reunión con los expertos de evaluación. ¿Es correcto? Para poder tener una votación muy clara y que no sea un calendario de 15 reuniones. Tendríamos lo siguiente: una reunión con los expertos cuanto antes. 2, tendríamos 1, 2 o 3 reuniones, las que fueran necesarias, de acuerdo a la programación que hagamos con la Fiscalía, con los coordinadores y la unidad de implementación. Idealmente deberían de ser 2 sesiones, por el número de coordinadores, que son, si mal no recuerdo, 6 o 7. Entonces podríamos tener en un día 3 entrevistas y al día siguiente otras 4, pero aquí dependemos de la organización y de la calendarización que hagamos con la Fiscalía. ¿De acuerdo? Yo no estoy de acuerdo con que nos desgastemos tanto con los coordinadores. Yo retomo un poco lo que dice el consejero. Si vamos a hacer una sesión con todos los coordinadores, pues que vayan, hagan el esfuerzo de ir y les preguntemos en una sola sesión. Obviamente el instituto y la unidad de implementación son otros temas operativos, eso sería otra reunión, pero no más de 2 reuniones, porque si no, vamos a tener una agenda extremadamente compleja. Todos sabemos qué hacen los coordinadores. Entonces, vamos a hablar, como dice la consejera Sandra, de sus debilidades y fortalezas. Yo sí estaría por no hacer más que 2, por eso mi inquietud, porque si no vamos a estar entre esa tal hora. No, yo creo que no tiene sentido. Hagamos esta evaluación, pero digamos de ver cuál es su percepción y qué han sufrido en su implementación, en su operatividad, pero que fueran no más de 2 reuniones, dividirlas en 2 y que tengamos mucha certeza para podernos conectar, porque cuando es un calendario tan complejo, va a ser poco productivo, como bien dice Héctor, vamos a tener mucho agobio, o sea, tenemos problemas con los tiempos. Entonces, yo pensaría no más de 3 las que tenemos programadas, los expertos en evaluación, el instituto y los coordinadores operativos. Esa es mi propuesta. Bien, consejero Cuenca. Cuando propuse la entrevista con los coordinadores, era para que todos tuviéramos la certeza de la operación auténtica de la Fiscalía. Si nosotros tenemos una entrevista no larga, corta, como lo había propuesto el presidente, con cada uno de ellos nos vamos a dar cuenta de las fortalezas y debilidades de cada área. Cada área es totalmente diferente. Cada área trata cuestiones estratégicas para la sociedad. Podemos tener mucha información por todos los medios, pero ver y meterse en las áreas sustantivas de la Fiscalía va a ser un elemento muy importante que nos va a permitir dimensionar todas las cuestiones y operación de la Fiscalía, independientemente de toda otra información que nos llegue. Muchas gracias, consejero Robles. No se escucha. Perdón, muchas Adelante. gracias. No sé si mi compañero Héctor había levantado la mano antes de un servidor o... Adelante, adelante. Okay. Adelante, consejero Robles. Muchas gracias, presidente. Yo lo que quería decir es, coincido con la compañera Bárbara en que tenemos que privilegiar, ojo, yo sí estoy a favor, coincido con el doctor Cuenca, que creo que una reunión con coordinadores, con los altos mandos medios, etcétera, sí nos permite nutrir en general, englobar todo lo que pudiera ser la evaluación y sí me encantaría el ejercicio que dice la compañera Sandra y la compañera Bárbara de las FODAs, de las fortalezas y debilidades, pero también no olviden, compañeros consejeros, que nosotros somos un órgano constitucional que se nos ha delegado la confianza.
por conducto del Congreso de la Ciudad de México, para que también nosotros podamos nutrir, con independencia de la agenda colectiva que llevemos, de esta evaluación colectiva, podemos también nosotros, en nuestros propios espacios, en nuestra propia agenda, recabar entrevistas, me refiero en ir, platicar, o sea, no hay ningún impedimento en que lo podamos hacer. Entonces yo creo que es importante que manejemos de forma colectiva lo más importante. Tenemos solo 30 días, entonces al tener 30 días, lo que hagamos colectivamente, sí hay que buscar darle espacio, porque si se da un espacio a la fiscal, se da un espacio a los coordinadores o a los... sobre todo al equipo que ya fue presentado de la Fiscalía, que son las cabezas del equipo que dirige los trabajos de Fiscalía, pues también entonces en algún momento, más allá de las opiniones, tendríamos que escuchar a otros actores políticos. Entonces, nada más privilegiar bien cuáles van a ser estas reuniones, como dice la compañera Bárbara, y no olvidar que también esas charlas las podemos tener, porque considero, salvo que hay alguna instrucción o alguien difiera, que también estamos legitimados para poder nosotros platicar con los distintos actores de la Fiscalía respecto a las distintas áreas que podamos nutrir al foro de discusión con los compañeros. Entonces, yo me sumo a que elijamos sabiamente cuáles van a ser las reuniones para que podamos hacer lo más público, lo más concreto, la evaluación, fortalezas, debilidades, y que tengamos un parámetro objetivo completo para poder al final evaluar correctamente. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Voy en el orden. Consejero Muñoz Ibarra. Gracias, muy breve. Igual este operativo, yo ya no repito, estoy de acuerdo con las intervenciones de la maestra Bárbara, del consejero Robles, de que hay que ser operativo y que darle calidad al tema de las entrevistas. Lo de la convocatoria pública ya está aclarado, que sí podemos ya salir, hay que ponerle operativamente fechas para hacerlo. Y yo la única propuesta que haría aquí es que efectivamente nos vayamos a la charla sobre metodología, ya con una propuesta que el consejero Irving nos haga favor, o alguien de centrar un poco, para que vayamos a una reunión muy productiva con los expertos en metodología y podamos sacar a la brevedad esta parte importante. Es todo. Muchas gracias, consejera Rivas González. Sí, en suma a nuestra compañera Bárbara y Emiliano, creo importante decirles que ser una manera de limitar el tiempo o las sesiones que tengamos con los coordinadores, sería importante ver qué áreas son las más necesitadas, ¿no? Yo creo y soy fiel creyente que el área de la coordinación de atención a víctimas, por ejemplo, de violencia familiar, que es un delito que ahorita está en aumento, o sea, diario tenemos no sé, yo creo que 100 denuncias mínimo, ¿no? Entonces yo siento que podríamos tomar estratégicamente áreas que lo necesiten, por ejemplo, no sé, la coordinación de atención a víctimas sería una, que es una de las más importantes, la de delitos de alto impacto, que son obviamente los delitos que tenemos presentes día con día, y no sé qué otra no sea la mejor, obviamente la de implementación, y a la mejor policía de investigación, que lo estamos dejando muy de fuera, pero policía de investigación es un área muy importante en la Fiscalía, y creo que sin ellos no se puede implementar la debida justicia, porque muchas veces, por ejemplo, personalmente, ¿no? En algunos asuntos que nosotros tenemos, es como los policías de investigación tienen la facultad de realizar cosas que el Ministerio Público no puede o no tiene el tiempo de hacer, ¿no? Como ir a identificar un imputado, y ellos sí lo tienen que hacer. Entonces creo que áreas estratégicas es lo que tenemos que buscar para limitar el tiempo de las entrevistas con los coordinadores. No podemos entrevistar obviamente a todas las coordinaciones, y no creo que tengan el tiempo tampoco ellos de darnos una entrevista a nosotros. Entonces creo que es importante que lo manejemos así. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, a ver, creo que a mí me parece que estamos todos de acuerdo en absolutamente todo, nada más es cuestión de irle dando forma. A ver, en cuanto a la propuesta del consejero Cuenca, que ha sido bien aceptada por todos nosotros y por todas nosotros, es platicar con todos los coordinadores, incluyendo Policía de Investigación e Instituto de Formación Profesional, pero también con la unidad de implementación. Es muy interesante que en esas conversaciones ellos ya preparen un FODA. Y para efectos de lo que comentaba la consejera Bárbara, tratar de que esto sea el mismo día. Es decir, que podamos compactar lo más posible
en un solo día o en dos, cuando mucho, tanto la conversación con el experto como la conversación con los coordinadores y con la unidad de implementación. Ese calendario, permítanme proponérselos, porque tengo yo que rebotarlo con el enlace de la fiscal. En este momento, pues nosotros podemos tener la decisión, como ya la tenemos, de compactarlo lo más posible y que pueda ser en un solo día o máximo en 2 días, ¿no? Y lo demás creo que ya estamos completamente de acuerdo, es decir, en que incluyamos a estas entrevistas en la metodología, en que también ya lancemos la consulta pública y en que tengamos esta charla sobre metodología para que nos pueda ayudar a darle forma final a un formato o a una ficha de evaluación que la Secretaría Técnica ya nos vaya proponiendo y que mínimo tiene que contener determinados elementos de los que no nos podemos salir. Ya le podemos, después de esta charla con la parte metodológica, acabar de darle forma a esa ficha de evaluación para que ya tengamos este instrumento. Independientemente, como bien lo comenta el consejero Robles, y ya lo hemos nosotros platicado, pues de los elementos que cada uno de nosotros, en nuestra responsabilidad como consejeros y de acuerdo a la instrucción que recibimos del Congreso de la Ciudad de México, podamos allegarnos para la emisión de nuestra opinión final. Entonces creo que sobre esas bases estamos ya todos de acuerdo y yo procuraré hacerlo así para que podamos concentrar en las mínimas reuniones que sea posible y que todos podamos participar lo más que nos permita el tiempo y nuestras agendas, ¿no? Entonces ahora sí, yo le pido al secretario que nos tome la votación sobre estos temas. Procederé a recabar la votación nominal para la aprobación de la metodología de referencia, por lo que mencionaré los nombres de cada integrante, quienes deberán expresar el sentido de su voto a favor, en contra o en abstención. Cuenca Dardón Carlos Edmundo. A favor. De la Torre Mercado Gabriela. A favor. Hernández Morales Teresa Mercedes. Muñoz Ibarra Héctor. A favor. Nader Curi Jorge. A favor. Rivas González Sandra Margarita. A favor. Robles Gómez Mon Emiliano. A favor. Robles Gómez Mon Emiliano. Ya votó. A favor. Romero Galván Alejandra Montserrat. A favor. Sánchez Magallán González José Francisco. A favor. Illán Rondero Bárbara. A favor. El de la voz, a favor. Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Como resultado del anterior, se informa que existe mayoría en favor. En consecuencia, se aprueba el punto de referencia, atendida su instrucción, consejero presidente. Muchas gracias. Y ahora yo le pediría tanto a la consejera Gabriela como a la consejera Illán que pudiéramos, acabando esta reunión, lo más pronto que fuera posible, tener el dato de este experto o de estos expertos en metodología para que organicemos la reunión inmediatamente. Y yo les estaré informando en nuestros medios de comunicación cómo vamos sobre este particular. Bien, muchas gracias, secretario. Avanzamos con el siguiente punto del orden del día que le suplico nos dé lectura. Con gusto, secretario, señor presidente. El siguiente punto enlistado en el orden del día corresponde a los asuntos generales. Cumplida su instrucción. Muy bien, muchas gracias, consejero secretario. ¿Hay algún punto general que quisiera abordarse por algún consejero o consejera? Bien, no habiendo puntos del día que tratar, proceda la Secretaría a dar lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde a la clausura. ¿Es cuánto? Muchas gracias, consejero secretario técnico. Quiero agradecer a las y los compañeros consejeros judiciales ciudadanos de la Ciudad de México por su puntual asistencia para los trabajos que hoy hemos llevado a cabo. También agradecer y dejar constancia de la presencia de ciudadanas y ciudadanos que nos han acompañado en esta reunión y que han estado dando cuenta en los medios de información, así como reiterar el agradecimiento al Congreso de la Ciudad de México por los apoyos que nos han brindado para poder llevar a cabo esta sesión ordinaria, en la que hemos avanzado en los trabajos que como órgano colegiado nos competen para la ratificación, en su caso, de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Les invito a que continuemos con este mismo ánimo e ímpetu en favor de la ciudadanía, que es el sector social al que nos debemos. No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 12 horas con 15 minutos del día de la fecha, damos por concluida la primera sesión ordinaria del Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia y que tengan excelente tarde. Congreso TV presentó.